Continuamos en Ojalá y quiero recuperar una conversación que en algún momento tuvimos Rafael Sánchez Cárdenas y yo, si mal no recuerdo, a propósito de la salida de El Afán Diario, periódico nuestro también, una publicación de las que tenemos junto con Ojalá, Perspectiva Ciudadana. Y se trata del tema, más bien conversábamos sobre una de las entrevistas que tuvo Danilo Medina recientemente. Bueno, que aquí la vimos, es la que apareció, la que concedió al Gobierno de la Mañana. Danilo Medina introdujo allí un tema que no es común, no es muy común tratarlo con la profundidad que él lo trató allí y sobre todo con la contundencia con que manejó el tema de la delincuencia, de la violencia en nuestro país y en tantos otros países. Decía Danilo Medina que ponía por ejemplo el caso del Salvador, en América Central. En El Salvador, decía Danilo, se promulgó una ley, la ley de mano dura, decía él, contra la delincuencia. Y resulta que aquella ley de mano dura no resolvió el problema. Luego se promulgó la misma ley, pero con más dureza, que le llamaron la segunda ley de mano dura, algo así, Supermano dura. O supermano dura. Y decía él que la ley de supermano dura tampoco resolvió el problema. Tampoco lo resolvió. Y que hubo una tercera legislación incluso, que a esa le llamaron de la escoba, si mal no recuerdo, ¿no? Porque se proponía barrer, acabar con la delincuencia en las calles de El Salvador. Y tampoco resolvió el problema. Concluía Danilo Medina de una manera realmente certera que el problema no es de mano dura, que el problema es de miseria, es de pobreza, es de exclusión, es de falta de oportunidades, y que la juventud sin falta de oportunidades, sin oportunidades, excluida, pobre, no tiene salida. O se monta en una yola y se va, o sale a la calle a delinquir, o anda de informal con un tarantín arriba, montándolo en cada esquina, haciendo lo que sea, porque tiene que vivir la gente. Traigo esto a colación a propósito de esta información que nosotros recogemos en esta edición número 25 de El Afán Diario sobre México, y que tiene que ver precisamente con la delincuencia, la violencia. La elaboro a partir de un trabajo de The Economist, la publicación especializada que se refiere a lo que pasa en México, o lo que está ocurriendo en México con la delincuencia, la violencia, la que está relacionada, muy relacionada con el tráfico de la droga, precisamente. Decía y dice ese análisis que se hacía allí, el título era Pensando lo impensable. ¿Por qué es Pensando lo impensable? Porque es el presidente de México, Felipe Calderón, el que está pensando lo impensable. Pero resulta que lo impensable no es otra cosa que Felipe Calderón, el presidente de México, llama, porque fue un discurso que hizo hace una semana o dos, una semana y pico, llamando a una reunión de especialistas para que se discuta el tema de la legalización de la droga, de las drogas, las diferentes drogas. Entonces, The Economist titula su artículo Pensando lo impensable, precisamente porque esto era algo que era impensable que lo dijera Felipe Calderón, precisamente, porque ya lo había dicho el presidente Fox, que estuvo antes que Felipe Calderón. Y Fox se declara partidario de la legalización. Ahí lo plantea el artículo de The Economist. Pero antes de él lo había hecho Cardoso, de Brasil, y lo había hecho el colombiano que estuvo antes de Uribe, no recuerdo ahora el nombre. Pero bueno, 3, 4, 5 presidentes que
se pronunciaron. Y si no resolvemos de esta manera, no hay manera de resolverlo. Pero bueno, el problema que plantea el tráfico y el consumo de la droga y la violencia y la delincuencia que va asociado a ella. En México, óigase bien, en los 4 años de Felipe Calderón, para que se entienda por qué Felipe Calderón pone el grito al cielo, decía The Economist, van 28,000 asesinatos. En 4 años. Es un promedio de 7,000 por año, en los 4 años de Calderón solamente. Porque lo que está ocurriendo allí es una orgía de sangre que no tiene comparación, porque no es un muerto, no son 2. 72 fueron en un día, en la semana pasada o antepasada. 70 y tantos cadáveres de inmigrantes encontraron en estos días. 17 jovencitos en una fiesta, 18 más después. O sea, es una orgía, es una ordalía que hay allí de sangre, con unos niveles de besania, diría yo. Es una cosa realmente espantosa que hacen al presidente mexicano declarar que él ha perdido la guerra. Ha militarizado pueblos enteros, Ciudad Juárez, Tamaulipas, una serie de ciudades militarizadas, millares de efectivos de la policía y del ejército. Imposible, no han podido controlar aquello. Es decir, es un Estado y es un gobierno que se declara vencido por ese fenómeno. Vámonos a la pausa y seguimos con más temas en Ojalá.